A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontríes. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buen día, les habla Rolando Descarpontríes. Damos inicio, vamos en realidad a relanzar el programa Ciudadanía en Acción luego de una larga ausencia en las radios en provincia, pero aquí estamos de regreso con información muy importante y como siempre formando criterio en la sociedad, en el ciudadano. Queremos iniciar por agradecer a aquellas radios que de manera voluntaria apoyan la difusión del programa Ciudadanía en Acción. Empezamos con la radio Amistad 89.9 en Comarapa, Radio del Chaco 96.7 en Camiri, Radio del Chaco 99.1 en Boyuibe, Radio Amboró 89.5 en Santa Cruz, Radio Potencia Dinámica 99.1 en Buenavista, Radio Guendá 101.3 en Portachuelo, Radio Ecología 97.9 en San Matías, Radio Estilo 99.3 en Guarnes, Radio Provincia 103.7 en Samaipata. En San Ignacio de Velasco, Radio Modelo 91.5. En Concepción se nos acaba de unir Radio Chiquitanía 95.5. En Roboré, Radio Marilyn 99.3. En Yapacaní, las radios Amboró 98.5 y Radio Omega 96.7. El día de hoy es un tema interesante. Domingo 29 de septiembre estamos aprovechando un viaje que hacemos en estos momentos hasta Buenavista y Yapacaní, el norte de Santa Cruz, para grabar este programa, y vamos a hablar de lo que es el voto útil. Ya estamos muy cerca de lo que son las elecciones. Se viene un cabildo a nivel nacional el 4 de octubre. Al parecer se confirma también el paro cívico nacional a partir del día 10. Pero hay mucha discusión respecto a lo que sería el voto útil. ¿Qué es el voto útil, dada la coyuntura actual? Necesitamos, como país, salir del desastre político, económico y social en el que nos ha hundido el movimiento al socialismo. Por lo tanto, considero personalmente, y eso es lo que transmito a la audiencia en provincia, también en la ciudad de Santa Cruz, que hay que pensar en el voto útil. No tiene un nombre ese candidato que vaya a ser útil todavía, porque no hay nada dicho, no hay nada definido. Las cosas pueden cambiar a último momento. Pero es importante que se vote por alguien, un candidato de la oposición, que cuente con el mayor apoyo y tenga la posibilidad de sacar del poder a Evo Morales y a su jauría. Ahora bien, si se dispersa el voto, si votamos por candidatos que tienen menos posibilidades, existe ya la gran posibilidad de que el MAS no solamente llegue al 40% de los votos, sino que hay una diferencia mayor al 10% entre el primero y el segundo, lo cual le adjudicaría la presidencia de la República a Evo Morales. Ese es el gran riesgo. Creemos nosotros que hay que ser un poco más consciente, esperar hasta último momento que se definan encuestas que sean más idóneas, más creíbles, y determinar cuál es ese candidato que tiene más posibilidades de sacar al movimiento socialismo del poder y votar por esa persona, por ese candidato. Ahora bien, ¿el problema en qué radica? El problema radica en que nosotros en Latinoamérica, acá en Bolivia específicamente, tenemos mucho el caudillismo. El caudillismo es entregarle todo el poder y toda la responsabilidad a una única persona. Y lamentablemente la democracia en Latinoamérica, en Bolivia, ha quedado restringida inconscientemente por la ciudadanía a la emisión del voto. La democracia no es la emisión del voto únicamente. La emisión del voto o las elecciones democráticas son parte de la democracia. La democracia debe ejercerse de manera completa.
En este caso debemos entender que quien fuese el candidato con más posibilidades de acceder al poder y reemplazar a Evo Morales, también tiene que ser presionado. ¿En qué sentido? Tiene que ser presionado para que se recupere no solamente la economía, sino la institucionalidad. Si hay tantas sospechas de que X o Y candidato son serviles al movimiento socialismo o son aliados ocultos del movimiento socialismo, con más razón hay que ser muy activo en esos 5 años del gobierno que corresponda y presionar. El activismo debe continuar. Todo ciudadano tiene la obligación de convertirse en un activista y presionar al gobierno que venga. Yo no le voy a poner nombre al candidato porque considero que las encuestas todavía no son claras. Pero lo que sí está claro es que el gobierno que viene es un gobierno de transición. Aquel gobierno que venga tiene también que entender que se constituye en un gobierno de transición hacia la democracia y hacia un nuevo tipo de democracia y un nuevo tipo de sistema político. Más allá de cualquier vanidad política que puedan tener los contendientes, la gente de la oposición, tienen que estar los intereses del pueblo. La tarea es ardua, es descomunal para recuperar la economía de una deuda interna y externa que están cerca a los 17,000 millones de dólares. Nuestras reservas internacionales están por la mitad de lo que es la deuda. Ya son cifras alarmantes, de acuerdo a economistas reconocidos a nivel nacional e internacional. Entonces el desastre económico es grande. Ahora, ¿por dónde va la jugada? Tenemos que entender un poco más. Sí, hay que presionar. El siguiente gobierno no solamente tiene que recuperar la democracia y remoldear la democracia, sino que al mismo tiempo tienen que haber juicios de responsabilidades a los principales cabecillas del movimiento al socialismo y del gobierno para que sirvan como ejemplo de que en Bolivia no habrá impunidad. En este sentido quiero ser bastante claro. A la fecha se habla mucho de que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, sería el candidato con mayores opciones de sacarlo a Evo Morales. Yo, personalmente, desde que él asumió la lucha por la causa marítima, luego el caso Quiborax, siempre he sospechado mucho que es una persona, por lo menos oportunista, sino servil y útil al movimiento del socialismo. Habrá que ver cómo se tejen esa maraña, esas telas de araña en la política, cómo se negocian a nivel interno. ¿Por qué? Porque si sospechamos en este sentido, si nos vamos por esta hipótesis, el gran riesgo es la negociación que hay entre los políticos. Por ejemplo, lo que sucede en Nicaragua, donde Daniel Ortega ha sido denunciado de estar negociando la salida del poder, pero con condiciones irrisorias, básicamente con impunidad, sin juicios de responsabilidades y sin ningún tipo de investigación que permita quitarle los dineros que ha robado al Estado, al pueblo nicaragüense. Algo similar, hipotéticamente, pudiera estar sucediendo en Bolivia. Pudiera estar dándose una negociación para la salida del poder del movimiento al socialismo y todos sus narcoaliados, en el sentido de que el siguiente gobierno no metería a juicio a estas personas, cesarían las investigaciones, se haría caso omiso a la cantidad inmensa de denuncias por diversos crímenes que ha cometido este gobierno. Entonces, si nosotros, queremos volver a la democracia, reformular la democracia del sistema político, el voto tiene que ser útil. No podemos dispersar el voto, no podemos darnos el lujo de darle continuidad al movimiento, al narcosocialismo. En tal sentido, hay que buscar, hasta último momento, el candidato más idóneo, el que tenga más posibilidades, y darle el voto útil. Pero esto significa el compromiso del pueblo, de que no solamente va a emitir su voto, sino que al mismo tiempo deberán ser 5 años de no sacarle el dedo del hoyo al siguiente gobierno hasta que hayan juicios con las penas máximas que permite la Constitución para todos aquellos cabecillas irresponsables y malintencionados que jugaron con el futuro de toda una generación. Sí, toda una generación, porque el daño económico es uno, pero el daño a la sociedad es otro. Recordemos, por ejemplo, la economía fácil de la cocaína que se ve en el Chapare. En el Chapare difícilmente los jóvenes aspiran a una carrera política. Deberán tal vez los jóvenes aspirar a su cato de coca, a ese circuito cocaína de vida fácil, y eso socava los cimientos básicos de una sociedad, que son los profesionales, aquellos que van formando tecnología, ciencia, los médicos, los ingenieros. Esos ya no lo sabrán si se da continuidad a este sistema.
Entonces, ahí está la responsabilidad que tiene que asumir el pueblo boliviano. No podemos nosotros seguir el camino del caudillismo y trasladar ese caudillismo de Evo Morales a, por ejemplo, Carlos Mesa. O también puede ser Óscar Ortiz. No tiene nombre ese candidato. Pero, en fin, de lo que se trata es de que no continuemos con el caudillismo. Debemos nosotros, como ciudadanos, y más allá de cualquier institución cívica, ejercer nuestro derecho a la democracia. No solamente emitiendo el voto, sino siendo activos en la fiscalización de lo que hacen los diferentes niveles de gobierno, sea gobierno central, departamental o las alcaldías. Ese es el rol que debe tener cada ciudadano. Si nosotros agarramos y dispersamos el voto, será más fácil que vuelva al poder el movimiento al socialismo. Y ojo, ¿por qué decimos nosotros que el voto útil tiene que sí o sí ir acompañado del compromiso de que el activismo continúe durante por lo menos 5 años más? Veamos lo que ha sucedido en la Argentina. En la Argentina el desastre fue descomunal, no de las proporciones que se vio en Venezuela. No hubo una crisis humanitaria en la Argentina, pero sí una inflación fuerte que tampoco llegó a ser hiperinflación, pero es una inflación que ya se la sufre. Esa inflación fue provocada por la corrupción y los malos manejos del kirchnerismo en la Argentina, del peronismo. ¿Y qué sucede ahora? Nosotros desde el inicio del 2019 veníamos monitoreando las noticias de la Argentina, especialmente las radios argentinas, y nos dimos cuenta de que los obreros, los sindicatos, ya venían quejándose en la prensa, diciendo que con Cristina Fernández de Kirchner, se encontraban mejor, que con ella la economía estaba mejor. Eso obviamente es el cinismo de dirigentes sindicales, dirigentes trabajadores que siguen siendo afines al peronismo. Y con esto, ellos pretenden que regrese Cristina. La verdad que nosotros veíamos bastante lejos que algo así suceda. Pero en las primarias de la Argentina, el partido de Cristina Fernández de Kirchner superó con más de 10 puntos al oficialista partido de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica esto si no es con la mala memoria del pueblo? Y esa mala memoria no solamente se relaciona al pueblo argentino, es un mal que se vive en Latinoamérica. Esa falta de memoria política del pueblo. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es el plan del movimiento al socialismo? Destruyen la economía, le dejan un bagaje inmenso, una tarea descomunal al siguiente gobierno, cosa que ese gobierno la sufre penosamente, y el pueblo va a preferir volver a los regalos de dinero, a los bonos, a las dádivas, y ojo, que eso tampoco será posible, porque el dinero ya no existe, ya no hay esa economía para derrochar. Pero ese es el plan del movimiento al socialismo: destruir la economía, que el siguiente gobierno no sea viable y ellos poder retornar con la excusa de que cuando ellos estaban en el gobierno había dinero. Dinero había, sí, pero lamentablemente lo han despilfarrado en bonos, en corrupción y en obras que no producen. Canchas de pasto sintético, coliseos, en fin. Eso no alimenta al pueblo, lo distrae de su miseria, pero no produce riqueza. Entonces nosotros vamos a insistir con el tema del voto útil, de ser consciente de que el futuro se construye no en un día, sino que se construye día a día. Hay gente que se opone al voto útil, que critica al uno, critica al otro, pero tampoco dan opciones. El voto en blanco no es una opción. El voto nulo tampoco es una opción, porque tanto el voto nulo como el voto blanco no se cuentan. Los votos válidos son aquellos que se emiten en favor de alguno de los candidatos. Entonces ahí el gobierno del movimiento al socialismo tiene la sartén por el mango. Porque si la oposición deja de votar, vota en blanco, vota nulo, pues la gente que es afín al MAS en definitiva no va a votar ni blanco ni nulo. Tenemos que evitar el voto blanco y el voto nulo. A mí me parece personalmente que el tema del voto blanco y el voto nulo es un tema de irresponsabilidad del pueblo, porque con eso no se soluciona nada, con eso no se construye país. País se construye desde nuestro punto de vista emitiendo un voto por el mal menor, el que sea menos peor de los candidatos. Por eso se debe votar, porque no existe el candidato ideal, simplemente no existe. Entonces, en base a eso uno va construyendo un nuevo sistema político, uno va formando, el pueblo es el que forma al político. Nosotros debemos formar al político emitiendo nuestro voto, evitando el voto en blanco, evitando el voto nulo. Y de esa manera obligar a que el político cambie.
Entonces, bueno, esperaremos a que culminen las propagandas políticas. Hay ese lapso de, creo que son 48 horas o 24 horas donde no hay publicidad política antes de las elecciones. Y ahí tenemos que concientizarnos, analizar cuál es la mejor opción y que nuestro voto no sea blanco, que nuestro voto no sea nulo, que nuestro voto sea útil. Pero recordemos que el voto útil no es simplemente el voto que se emite, es el voto que se emite y se le da continuidad con la fiscalización. Usted, querido votante, usted, querido ciudadano, ciudadana, no está votando por fulanito de tal. Usted está votando porque quiere un cambio. Y el agente del cambio va a ser fulanito de tal por el que usted vaya a votar y le va a exigir a ese candidato que cumpla no solamente lo que prometió, sino lo que el pueblo necesita. Porque más allá de lo que los candidatos puedan prometer en las publicidades, en los foros de debate, ellos están en la obligación de cumplir con las necesidades que tiene el pueblo. Y muchas veces, ojo, el pueblo también puede equivocarse en lo que necesita. ¿O es que no se equivocó el pueblo boliviano al elegirlo a Evo Morales? Sí, el pueblo boliviano, por lo menos aquella fracción que llegó a ser más del 60% en su momento en la segunda elección, que votó por Evo Morales, es un pueblo que se equivocó en su elección. Es un pueblo que tampoco fiscalizó lo que tendría que haber hecho. Entonces cambiemos la historia y la manera en que se hacen las cosas. Emitamos un voto útil que no es ni blanco ni nulo, es un voto por alguno de los candidatos el menos peor, y continuemos con esa fiscalización del voto. De hecho, aquí es importante resaltar el tema de cómo van a funcionar las elecciones, el conteo de voto, más allá del fraude. Para que sea electo presidente alguno de los candidatos, debe tener más del 50% de los votos válidos. Es decir, no se van a contar ni los nulos ni los blancos. Otra manera es que alcance un mínimo del 40% de los votos y una diferencia con el segundo lugar superior al 10%. De ahí la importancia del voto útil, del voto consciente. No se trata de que votemos por determinado candidato que no es muy apreciado en Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz en sí. No se trata de eso, se trata de la necesidad de votar por un cambio. Eso es lo que se debe hacer. Entonces entendamos por qué la importancia del voto útil, porque tenemos que cerrar la brecha entre el primero y el segundo para evitar que el movimiento del socialismo vuela a la presidencia, al gobierno, y forzar mínimamente a una segunda vuelta. Ahora bien, hay que estar atento en otras cosas. Nada quita que, por ejemplo, Carlos Mesa, llegado el momento, decline la candidatura. Recordemos que tiene algunos juicios pendientes con el gobierno, que desde mi punto de vista son juicios armados. Hay algo muy raro ahí que yo siempre le he sospechado. Entonces también hay que estar atento, por eso siempre lo he dicho, hay que estar atento hasta el último momento. No necesariamente va a ser Carlos Mesa el candidato con más posibilidades. Puede que a último momento él decline la candidatura o le metan un juicio político con tal de sacarlo de la carrera y así dispersar el voto del pueblo y evitar que se cierre la brecha entre el primero y el segundo. Hay que estar muy atentos. Si vamos a irnos con la hipótesis de que Carlos Mesa es útil al movimiento del socialismo, tenemos que ser conscientes que faltando una semana o faltando 2-3 días para las elecciones, el gobierno del movimiento del socialismo puede dar un zapatazo a la inversa. ¿Se acuerdan el caso Zapata del 2016 para el referéndum del 21F? Donde con el caso Zapata se socavó mucho las posibilidades del gobierno y ganó el no. Y en ese sentido yo vuelvo y repito, hay que estar atentos. Si a mí me dicen que Carlos Mesa, o hasta último momento se ve que Carlos Mesa es el que tiene más posibilidades de sacarlo a Evo, pues yo votaría por Carlos Mesa. Si es Óscar Ortiz, lo haría por Óscar Ortiz. No me interesa quién, es sacar a esa larva incrustada en el gobierno que se llama Evo Morales Ayma. Pero hay que estar muy atentos porque bien puede ser una jugada del movimiento del socialismo, que lo han puesto como vocero de la causa marítima, le armaron un caso Kiborax que no quedó en nada para poder levantarlo políticamente y ponerlo como un falso candidato. Es una opinión personal, es una hipótesis que yo estoy planteando, y si se diera ese caso, no sería nada raro y no me sorprendería que a 2-3 días de las elecciones, Carlos Mesa quede por fuera de la elección. De esa manera, el movimiento del socialismo consigue dispersar aún más el voto
del pueblo. Entonces, ojo, ciudadana, ciudadano, hay que estar muy atentos, no nos quedemos en la cabeza con que la solución es Carlos Mesa, veamos hasta último momento quién tiene más posibilidades y démosle el voto útil a aquel candidato que nos permita regresar a la democracia y comprometámonos con nosotros mismos a fiscalizar nuestro voto en el sentido de estar activos 5 años, ya sea a través de instituciones cívicas, de plataformas ciudadanas que les han dado, la verdad que las plataformas ciudadanas han logrado darle un impulso enorme a la democracia, a los comités cívicos, y es algo que tendría que institucionalizarse y continuar. Hay algunas plataformas que lo conseguirán, se convertirán en instituciones de formación en criterio político y ciudadano, habrán otras que no sobrevivirán a ese esfuerzo de largo aliento, pero habrán cumplido determinada misión. Entonces, ese mensaje es sumamente importante. Entendamos lo que se viene en estas elecciones, porque en estas elecciones no solamente estamos intentando recuperar la democracia o cambiar el gobierno, por ponerlo sencillo. En estas elecciones no se trata solamente de cambiar el gobierno. En estas elecciones es el regreso a la democracia. Una vez regresemos a la democracia, se recupere la institucionalidad, hay que reformular completamente el sistema político. El sistema político centralista ya no funciona. El sistema político centralista es muy propicio a la corrupción, porque todo se centraliza en poca gente o en una sola persona, ojo, y es propenso a la corrupción, que eso lo hemos visto. Con los 2/3 que es democrático, porque este gobierno fue democrático, el gobierno del movimiento socialismo fue democrático, pero con esa acaparación de poder, haber acaparado tanto poder con los 2/3 en el Congreso, han hecho y deshecho lo que han querido. Han tapado actos de corrupción, de narcotráfico, pero de manera, es decir, sin ninguna vergüenza en la cara. Acordémonos del caso de las hermanas Terán. Fueron encontradas con droga en las manos. Y su juicio, la pena que se les dio y todo lo que pasó con ellas fue una risa. El caso de los tractores del señor Salvatierra también quedó en nada. Luego viene el caso del fondo indígena, que son, si mal no recuerdo, como 120, 150 millones de dólares que desaparecieron. Al final le echaron la culpa a la ex ministra Chacollo, pero la pena que le dio fue una pena irrisoria. Miren ustedes, habiendo pruebas de todo tipo contra esta señora, al final tiene casa por cárcel, cada 15 días creo que se presenta en La Paz. Han habido denuncias que se la ha visto en aeropuertos internacionales. Y por otro lado, el dinero nunca apareció. El dinero no apareció y desde mi punto de vista, este caso del fondo indígena, han preferido culparla a la exministra Chacollo para no hurgar más, porque si hurgan más, estoy seguro que van a encontrar a dirigentes indígenas y campesinos que se han guardado la plata. Pero como prefieren cuidar su estructura política, le han dado un muy buen trato a la señora Chacollo con la pena que le han dado. Entonces, ahí no hubo nada de justicia y en contraposición a eso, tenemos el caso terrorismo 1 y 2, donde sin pruebas hay gente que lleva 10 años presos. El que quiso un proceso abreviado tuvo que declararse culpable. Aquellos cruceños hidalgos y nobles que prefirieron lucharla y no declararse culpable tuvieron que esperar 9, 10 años sin ningún tipo de prueba para poder salir libres. Y ojo que eso es ilegal. Fue una retardación de justicia inmensa. Entonces, esa es la diferencia y eso es por lo que nosotros estamos luchando. No se trata del voto útil. Saquémonos de la cabeza de que no queremos votar por fulanito de tal porque es un comecamba, porque no quiere a los cambas. Yo tampoco lo quiero. No me cae para nada. Y lo he dicho miles de veces de manera abierta. Pero si es él, o si es Cárdenas, o si es Virginio, o si es quien sea, Óscar Ortiz, cualquiera, a mí como ciudadano, cualquiera me sirve con tal que lo saque a Evo Morales. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano tengo el compromiso conmigo mismo, de continuar como activista y no sacarle el dedo del hoyo a ese nuevo gobierno hasta que regresemos plenamente a la democracia, se recupere la institucionalidad, que la justicia sea independiente, que la policía sea independiente. Ojo, que tengamos un gobierno federal, porque el gobierno central, como hemos dicho hace unos minutos, se presta mucho a la corrupción. Con un gobierno federal, al distribuir el poder y la economía, es más fácil para el ciudadano fiscalizar
a su gobierno regional, a su gobierno departamental, al gobierno de la alcaldía. Es mucho más fácil fiscalizar que a un gobierno central que maneja la justicia, maneja el Congreso, maneja la policía. No, el cambio que se viene para Bolivia es un cambio importantísimo. Es un cambio, es un golpe de timón muy fuerte en la manera de hacer política, donde el ciudadano se va a involucrar mucho más gracias a las redes sociales, al acceso a la información, a las discusiones que se dan en las redes sociales sobre determinado tema. Entonces, ese cambio tiene que ir acompañado, esa accesibilidad a la comunicación tiene que ir acompañado en un cambio en el sistema político, sin dogmas, sin ideologías, con pragmatismo. Lo que funciona, se hace. Lo que no funciona, se deja de hacer. Así de sencillo. Entonces invito yo a la gente que nos escucha en las provincias, en Santa Cruz, a que seamos conscientes y que la responsabilidad la asumamos nosotros como ciudadanos, como votantes, y dejemos de trasladar esa responsabilidad al caudillo. No más caudinismo. El presidente, gobernador o alcalde, alcaldesa, gobernadora o presidenta son un trabajador más al servicio del pueblo. No son autoridades. Bien, eso constituye el programa del día de hoy. Esperamos que sea de su agrado. La verdad que nosotros somos muy abiertos a lo que son los comentarios. Estos programas también los subimos nosotros al Facebook, Rolando de Escarpontríes. Los subimos al canal de YouTube, también bajo el mismo nombre, Rolando de Escarpontríes. Aceptamos cualquier tipo de comentario. De quien venga, los amigos masistas también pueden opinar. A diferencia de ustedes, somos abiertos a los comentarios y respetamos la opinión de los demás. Respetamos el voto del ciudadano. Y siempre con el afán de mejorar el programa, mejorar el contenido, los invitamos a que visiten nuestra página del Face, nuestra página o nuestro canal de YouTube y seguir compartiendo y construyendo ciudadanía en acción. Estamos culminando ya este viaje por la zona norte de Santa Cruz. Estamos llegando ya a Portachuelo. Esperamos en un tiempo más llegar hasta Buenavista y Yapacaní. Y es una pena, la verdad, porque en todo el viaje se puede observar esa penumbra del humo en lo que son las praderas, las llanuras de Santa Cruz, cómo se siente ese humo de los incendios de la Chiquitanía y de esta zona también, que han habido grandes incendios. Esperemos que todo esto pase. Es un reconocimiento inmenso, la verdad, a los bomberos voluntarios, a aquellos que han tenido que dar la vida por los demás, a esa solidaridad que ha demostrado el pueblo boliviano para con Santa Cruz. Yo, como cruceño, quedo muy agradecido con la gente que ha estado en la Chiquitanía, que se ha venido inclusive de otros países. La verdad que hay que reconocer eso. Un abrazo grande a todos los que nos escuchan. Dios me los bendiga y será hasta la próxima. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.